¿Qué tal, amigos de Podcast Crece? Estamos en un nuevo episodio y el día de hoy, pues después de haber conversado en episodios anteriores sobre lo que es la biología, el medio ambiente, el ecosistema, dentro de esta búsqueda de tener temáticas contemporáneas que nos hagan pensar la actualidad en la cual vivimos, se nos hizo a bien comenzar a pensar un poco, conversar también con nuestro invitado que en un momento se presentará, sobre la inteligencia artificial. Hace aproximadamente como un año, si no es que mal recuerdo, salió este título llamado 2084 de John Lennox, con un subtítulo Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad, por Editorial Andamio. Para el mundo evangélico, pues hay poco material quizá que nos ha llegado en español que piense y que nos proporcione herramientas precisamente para saber cómo considerar estos desafíos que de repente la sociedad se enfrenta ante el día a día: generación de imágenes, convivencia con un chat virtual, solución de preguntas, tareas. ¿Cuánta gente no ha podido interactuar con esta tecnología y sencillamente a veces no sabemos cuáles pueden ser sus límites y sus alcances? Y para pensar precisamente todos esos desafíos y todos estos temas que quizá a veces ignoramos en la profundidad de esto que es la inteligencia artificial, me agrada tener aquí a José Manuel, quien pues nos podrá ayudar en mucho de esto. José Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días, gracias por este foro que nos dan, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar presente. Pues me gustaría que te presentaras para que la gente te pudiera conocer y con ello ya poder entablar un poco sobre la conversación de esto que es la IA. Gracias. Yo soy José Manuel Eguren, yo estudié Ingeniería Cibernética y en Sistemas en la Universidad La Salle. Yo me dedico a la industria de las telecomunicaciones, trabajo allí pues, prácticamente toda mi carrera, pero durante todo mi trabajo he estado aplicando las tecnologías de la información. A mí me apasiona en lo personal mucho el uso, la programación, desarrollo y utilización de las bases de datos, que es uno de los fundamentos que utiliza la inteligencia artificial, que es conjunto de muchas tecnologías, pero digamos que a mí me gusta mucho eso porque tiene que ver con cómo se almacenan los datos, cómo se preservan, cómo se interpretan, cómo se analizan. Pues soy cristiano, desde hace unos años asistimos a la iglesia y pues estoy muy encantado de estar aquí, de poder ayudarles en el podcast y compartir mi experiencia. Gracias, José Manuel, porque pues sobre inteligencia artificial yo creo que hay un auge, como conversábamos anteriormente en esta cabaña. Sí. Y pues se ha dicho, se ha mencionado, pero qué mejor que desde tu área de trabajo puedas ayudarnos a profundizar, porque siento que es tan inmediato que hay también entre opiniones que se pueden acercar a considerar de manera adecuada lo que es la inteligencia artificial, como todas aquellas que desafortunadamente no lo son, ¿no? Y para ya iniciar, me gustaría, como es también una especie de hábito, leer un poco de este libro y con ello dar pie a esto. Y bueno, el texto de John Lennox en la página 25 dice que aquí hay algunos ejemplos de sistemas de IA, que yo creo que estamos muy familiarizados, pero no está de más. Dice: Amazon utiliza algoritmos que rastrean todos los productos que tú y millones de personas compran online. A continuación, examina esa vasta base de datos y compara la lista con otros productos similares que aún no tienes. Por último, utiliza métodos estadísticos para seleccionar productos que compras y con personas como tú y hace que aparezcan en tu pantalla, ¿no? Eso creo que es muy evidente, ¿no? Es obvio, incluso a partir de esta breve lista, que muchos de estos avances, si no todos, plantean cuestiones éticas, desde la manipulación económica y la actividad delictiva, hasta la invasión de la privacidad y el control social. El peligro está, a decir de Lennox, en que la gente se deja llevar por el si se puede hacer, se debe hacer, sin pararse a pensar en los posibles problemas éticos. Sin embargo, hay que decir que las cuestiones éticas están ocupando cada vez más la agenda de los principales actores del mundo de la inteligencia artificial. La gran pregunta a la que hay que enfrentarse es la siguiente: ¿cómo puede incorporarse la dimensión ética a un algoritmo que carece de corazón, alma y mente? Y por último, al inicio, dice:
algo que me llama la atención. La gente acabará amando aquello que lo oprime y adorando las tecnologías que anulan su capacidad de pensar. Creo que son, bueno, a mi parecer, creo que son buenos ejes de en tanto la condición de seres humanos que somos. Y como todo objeto de estudio, me gustaría, José, que nos pudieras informar o que nos pudieras describir en qué consiste la inteligencia artificial, cómo es posible que por un texto nosotros podamos crear imágenes, videos o que nos puedan responder precisamente a aquello que nosotros estamos buscando. ¿Qué podemos decir que es la inteligencia artificial y cómo se constituye para que podamos lograr todo esto? Sí, claro. Bueno, al final del día la inteligencia artificial es solamente la aplicación de software especializado en reconocer, identificar patrones. O sea, es lo que yo te diría, ese es el rudimento de todas las inteligencias artificiales. Y esa, ahorita lo platicábamos en el previo, ¿no? Un físico, un matemático, hace lo mismo. Hace reconocimiento de patrones para diseñar una ecuación, para observar el universo, para saber cómo se mueven los planetas. Se requiere observar y se requiere reconocer qué cosas se repiten, qué cosas no se repiten, y formular qué puede ser. En general, los algoritmos de la inteligencia artificial hacen este tipo de reconocimiento, ¿sí? Como nuestra propia inteligencia es progresiva, ¿sí? Los algoritmos se entrenan, esa es la palabra, ¿sí? ChatGPT o Gemini o cualquier inteligencia que veamos o los algoritmos que vemos en Amazon se entrenan, ¿sí? Se hacen repeticiones, de muchas repeticiones, cientos de miles de repeticiones, y se le va indicando a la inteligencia artificial si el resultado que produjo está bien o está mal. ¿Qué hace por dentro la inteligencia artificial? Es ir refinando sus cálculos, ir refinando cómo poder representar o cómo poder entregar el resultado que se le pidió, ¿sí? Esto se representa pues con números, con valores, con probabilidades, ¿sí? El procesamiento de imágenes, por ejemplo, en realidad no es que la inteligencia artificial pueda ver una imagen o pinte como tal, ¿no? Lo que está haciendo es tomar el mapa de bits y convertirlo en un valor numérico, ¿sí? en una representación digital de lo que el usuario está viendo. Y lo que va a hacer es tratar de construir digitalmente la misma representación. Lo mismo el audio de las canciones es lo mismo, representar digitalmente la señal, convertirla en bits y poder representar o poder inventar y aproximar lo que el usuario está pidiendo. Yo he notado, por ejemplo, en las imágenes viene el iconito de que está bien o está mal. Ajá. Y eso es una forma de decirle al modelo si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, lo que vemos nosotros a nivel comercial hoy por hoy tiene mucho trabajo detrás de poder haber entrenado la inteligencia artificial. Y esto, o lo que vemos hoy por hoy, de ChatGPT, de Gemini, de Amazon, pues también viene, o sea, se potencializa por el concepto de cloud computing, que es tener poder de procesamiento, poder de cómputo prácticamente ilimitado para que estos algoritmos puedan ejecutar sus cálculos en un menor tiempo posible. Si nosotros montáramos un ChatGPT en una computadora normal, se tardaría horas, días en hacer estos cálculos, ¿sí? O sea, al final del día siguen siendo cálculos de computadora. Se aprecia que toma segundos, pues porque detrás de eso hay una monstruosidad de poder de procesamiento. Entonces eso hace que el usuario, yo perciba, pues que está pensando, ¿no? Claro. De que detrás de la computadora hay alguien que me está respondiendo. Pero en realidad es una ejecución de un software extremadamente elaborado, extremadamente afinado para un propósito específico. Lo mismo, bueno, me preguntabas lo de Amazon también. Al final del día es una representación y una correlación de todas las transacciones o de todas las operaciones que hace el sistema de Amazon
y de encontrar patrones, encontrar correlaciones y poder capitalizar en esas correlaciones. ¿Sí? Por lo que entiendo, en cada vez que nosotros ocupamos la inteligencia artificial, le estamos ayudando a mejorarla con esto que dices, ¿no? O sea, si te muestra la imagen, te muestra el video, el texto, y tú lo consideras adecuado, lo apruebas, pero es al contrario, o sea, no es al contrario, estás indicando a su configuración que de esa manera debe seguir replicando esas mismas situaciones, o sea, le estás ayudando a aprender cada vez que hacemos esto. Correcto, sí. Obviamente, como pues toda máquina, se puede hacer ajuste, o sea, al final del día el dueño, el diseñador del producto, pues puede hacer ajustes también del producto, ¿no? O sea, puede también hacer ajustes. Cuando empezó ChatGPT creo que era muy sonado, ¿no? De que ChatGPT tenía o se le podrían hacer preguntas de carácter racista, de carácter de esa índole, y el sistema pues al final del día es una máquina, ¿no? O sea, es un software. No tiene ética, no tiene moral, porque es solamente una máquina. Y una máquina va a potencializar la retroalimentación que le demos. Entonces, eso fue muy sonado al inicio, y pues el equipo detrás de estas inteligencias artificiales pues también tiene que hacer ajustes a estos modelos, ¿sí? Son modelos pues digo, extremadamente elaborados, ¿sí? O sea, son cálculos extremadamente detallados, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es así como funciona. En otros ámbitos, por ejemplo, lo que hace Tesla, ¿no? Del autopilot, es lo mismo, es entrenar los algoritmos que usa un vehículo a través de los escáneres que tiene, las cámaras que tiene el vehículo, y saber reconocer patrones, saber reconocer una esquina, una calle, una recta, una curva, etcétera. Y ya que están lo suficientemente entrenados, es que se pueden productificar, se pueden refinar. Entonces, hoy por hoy, todos los que usamos este tipo de productos, pues ayudamos, contribuimos en cierta manera a mejorarlos o empeorarlos, de cierto modo. De manera más o menos general hemos podido, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, o aunque no, tener algún contacto inmediato con esto que es la inteligencia artificial, y que ha tenido, yo creo que un auge, no sé, desde los últimos 7 años, me platicabas aproximadamente, yo creo, pero en el quehacer de lo que nos concierne también un poco en el podcast es quizá el quehacer o el uso, la utilidad o la especulación dentro de la iglesia, dentro del evangelio, dentro de la práctica del día a día en el quehacer cristiano. Platicábamos con nuestra inteligencia artificial que anda aquí atrás de nosotros como productor sobre estos posibles riesgos o estas inquietudes que también surgen. Ahí hay un punto muy interesante que tienes, ¿no, Dani? Ahí. Sí, aquí hay una pregunta que hacemos, y es: ¿puede la IA ser usada por Dios como instrumento, así como usó imperios o reyes paganos en la Biblia? Es una gran pregunta, creo que está en boga hoy por hoy. Y pues yo creo que al final del día, lo que yo creo es que Dios es el rey del universo, y siendo rey del universo, Dios puede usar lo que esté dentro del universo para el propósito que Él defina, ¿sí? Nos toca vivir en esta época, en el siglo XXI, y yo creo que todos somos instrumentos de Dios. La inteligencia artificial es un trabajo de la humanidad y puede ser usado para compartir el evangelio, ¿sí? Puede ser usado para los propósitos que tenga Dios, ¿sí? Yo no creo que esté peleado, pero al final del día sigue siendo una herramienta, ¿no? Y el uso que le demos nosotros, ¿sí? En el corazón en el que esté nuestro propósito, si está alineado con el corazón de lo que pide Dios, puede ser usado. O sea, en eso yo creo que no me queda duda al respecto, ¿sí? Claro. Y en esa relación, porque me imagino que ya existirán situaciones en las cuales pastores, predicadores habrán hecho uso de la propia inteligencia para
de repente apoyarse en sus prédicas de los domingos, Sí. en ese mismo sentido. Eso también nos lleva como una especie de cuestionamiento o de deducción dentro de esta situación, en el hecho de puede en ese sentido tener como una especie de autoridad la interpretación, el sentir que tenga el que escucha esa prédica, que su origen es de la inteligencia artificial. ¿No se entablaría como una especie de dilema en el decir, no, o sea, viene de un humano creado por Dios y me está inspirando obra del Espíritu Santo la prédica que acabo de escuchar, pero yo no sé de dónde está sacando su prédica? ¿Tendrá, eso ya entraríamos como una especie de especulación teológica en el hecho de decir, ¿tendrá el mismo impacto la recepción espiritual que tenga aquel que le escucha si viene de un ser humano o viene hecha de una inteligencia artificial? Ok. Yo creo que también es importante mencionar cómo se entrena, regresando un poquito, ¿no? Cómo se entrena ChatGPT con toneladas de información. O sea, todo lo que está escrito en texto o lo que hay en el internet le sirve a las inteligencias artificiales para hacer esas correlaciones. O sea, es una cantidad monumental de información y dentro de ella pues va a estar la Biblia, ¿no? En sus diferentes versiones. Y junto a la Biblia va a haber interpretaciones teológicas, de exégesis, de todos los análisis, y también eso va a entrar en el algoritmo que haga este tipo de inteligencias artificiales. Entonces, lo que haya o no haya dentro de estos algoritmos o de las respuestas que pueda dar o la generación que pueda dar, inherentemente viene el conocimiento del humano antes de todo esto, ¿sí? Creo que es importante mencionarlo, ¿no? O sea, como lo mencionaba, todo este entrenamiento, que es un trabajo previo, al final del día viene o nace de un espíritu de una persona. No es que se haya generado de forma espontánea. Digamos que esa es la primera parte de la respuesta, ¿no? Y segundo, no mencionaba si tiene un valor ético, tiene un valor, una autoridad teológica. Pues ahorita platicamos, ¿no? De qué retos tendríamos para responder eso. Lo que vino a mi corazón escuchando esto, hay dos partes, dos versículos de la Biblia que vienen a mi corazón. El primero es Lucas 6, 43. ¿Sí? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué viene esto a mi corazón? Porque al final del día vamos a reconocer si el crecimiento espiritual o la autoridad teológica se va a dar o se va a reconocer por sus frutos, ¿sí? Y aquí yo creo nuevamente la pregunta original: ¿puede la inteligencia artificial ser usada por Dios? Vamos a pensar que un pastor, pues sí, agarró y le pidió a ChatGPT la predicación, ¿no? Y a lo mejor en los frutos del pastor caerá en su corazón saber si se está obrando bien, si está realmente en comunión con el Espíritu de Dios para poder compartir el mensaje, o si en su corazón o en sus frutos está nada más celebrar la prédica del domingo, porque hay que celebrar la prédica del domingo. Por sus frutos se conocerá, y esos frutos están en su corazón. Ahora, si ese contenido tocó a una persona, le cambió la vida a una persona, o le trajo bendición de escuchar esa prédica a una persona que estaba en la congregación, es un ejemplo de cómo Dios usa la inteligencia artificial para compartir su mensaje, su palabra, ¿sí? Porque sigue siendo su palabra, como lo dije, o sea, la Biblia indexada en una inteligencia artificial sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, yo creo, nuevamente, que es el uso que se le dé a estas herramientas y el corazón que se tenga para utilizarlas. Si entramos en ese camino, creo que es lo que yo pues siento, ¿no? Lo que yo percibo alrededor de esto. Claro. Ahí también platicábamos en este previo también otra pregunta que precisamente surgía en este tenor, ¿no? Dani, tenías ahí la otra inquietud. La otra pregunta es,
¿qué responderías a un joven cristiano que cree que la inteligencia artificial va a reemplazar a Dios o que puede crear vida? Ok, vale. Yo creo que esa pregunta es todavía en el siglo, en el momento que nos toca vivir. Dios es mucho más que el texto en una pantalla, la imagen, el contenido, ¿no? Experimentar el amor de Dios es algo, pues, que lo voy a preguntar abiertamente, ¿no? ¿Lo percibimos con nuestra mente racional? ¿Lo percibimos solamente con nuestro cerebro? ¿Es un flujo de información o es algo más, ¿no? Es algo que no se puede escribir, ¿no? Uh-huh. El domingo, el sábado platicamos mi esposa y yo, ¿no? O sea, también voy a volver a evocar un poquito de eso, porque en lo que nos está viviendo, en lo que nos está tocando vivir en este momento en nuestras vidas, a ver, denme un momento para encontrarlo, pero en la IA. No, en la IA no. Está, ¿dónde está? Efesios 4. Aquí está, Efesios 4. No, Filipenses, perdón, una disculpa. Filipenses 4, aquí está. Ahora sí. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, el punto aquí, lo que sigue es: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y nuevamente, si tomamos la palabra de Dios y tenemos algo que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿sí? Es algo que sobrepasa también lo que puede hacer en este momento lo que hace la inteligencia artificial, que sigue siendo la aplicación de nuestro propio entendimiento. Va a haber cosas en el entendimiento de Dios que, por más que queramos modelar y automatizar y representar y optimizar y iterar, va a haber cosas que estén fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento. Uh-huh, claro. Crear vida, ¿sí? Yo creo que hay que separar un poquito, a lo mejor, hasta dónde llega una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial, en este momento no hablamos de modelar cadenas de ADN, de imprimir una cadena de ADN, ¿sí? De inventarse algo de la nada. O sea, para crear vida, o al menos nuestro conocimiento desde el punto de vista científico, es mucho más allá de solamente generar contenido, de generar teorías basadas en las iteraciones o en el entrenamiento que pueda tener un algoritmo de inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Sí? Nuevamente, yo creo que para un creyente la vida es más que solamente hacer una conformación orgánica o un tejido celular, ¿sí? O sea, la vida va mucho más allá. Nuevamente, perdón por evocarlo, pero viene a mi corazón palabras, ¿no? O sea, palabras que sí me gustaría compartir. Juan 10:10. Aquí está. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Uh-huh. Y yo creo que la vida, un poquito enfatizando esta parte, ¿no? De crear vida, la vida que puede dar Dios es mucho más de lo que a lo mejor la percepción que podemos tener si lo vemos desde el punto de vista de lo que puede hacer una inteligencia artificial. ¿Sí? Que es súper complejo, porque bueno, también todas estas propuestas que como desde los 60, 70 también empiezan a construirse a partir de las posibilidades de crear organismos uh-huh. modificados genéticamente, y que también de manera virtual recuerdo que se establecieron, no tengo exactamente, yo ahorita lo estaba también buscando, cuando se dan como los primeros congresos, las primeras reuniones sobre lo que se puede en algún momento denominar vida ante ya la modificación genética de lo que se puede comprender como algo orgánico. Uh-huh. Pero también empezaba a entrar el dilema de que a nivel virtual, si se ponían más o menos todas esas características de aquello que se denominaba vida, de manera virtual se vaciaban uh-huh. en una entidad abstracta,
se podía denominar también como una entidad vida, ¿no? O sea, que se le tuviera que alimentar, ¿no? Vamos a poner los mentados tamagotchis, ¿no? O sea, se pudiera alimentar, que vaya que vaya a su camita a dormir, ¿no? Y que ya de repente si no le diste de comer, pues ya está ahí como enojado, etcétera. Y empezaron también como estos temas entre lo virtual y lo real, ¿no? O sea, bueno, lo orgánico y lo inorgánico. Y que se volvió un tema complejo tratar de también con ello pues definir aquello que podríamos denominar como la vida. Pero me llama mucho la atención también esto que mencionas aquí, que esa palabra de Dios, a pesar de que la Biblia está indexada, a pesar de que es virtual, sigue teniendo la misma fuerza, y no sé si de manera como equivalente de lo que nosotros comprendemos de manera impresa. Eso me da a entender y a deducir que no es necesariamente si está impresa o de manera virtual la manera en cómo tú tienes esa interpretación o ese acercamiento con el Espíritu Santo, sino que sea de cualquier manera está ahí. De modo que podemos entonces quizá comprender que sí puede la IA tener una autoridad teológica en relación a la interpretación de los textos bíblicos, en el hecho de que tanto la Biblia indexada como la Biblia impresa sigue siendo la palabra de Dios. Yo creo que esa autoridad teológica, nuevamente, como lo comentaba, está basada o está detrás de todo lo que tenga la inteligencia artificial. Fue porque nosotros comenzamos esos entrenamientos, ¿sí? Y lo que pueda concluir o no la inteligencia artificial sobre la palabra de Dios, al final del día tiene un corazón humano por detrás, ¿sí? Creo que, nuevamente, como lo mencionaba, ¿no? Sí, Dios puede usar la inteligencia artificial para compartir su palabra. Sí debe haber cierta autoridad teológica detrás de todas esas conclusiones, pero nuevamente, ¿no? O sea, no lo podemos tomar o no lo podemos aceptar solamente porque sí, como te dije, ¿no? O sea, por sus frutos se conoce. Claro. ¿Sí? Ese es la prueba. Esa prueba sí es una instrucción de Dios, ¿no? O sea, de conocer por sus frutos lo que estamos haciendo. Yo creo que eso al final del día es lo que como cristianos tenemos que tener en cuenta, ¿no? De no aceptar las cosas o no aceptar los contenidos que hay en el internet o en cualquier lado sin escrutinar, sin tener juicio y luz en la palabra. Que yo creo que se podría también deducir que la inteligencia artificial no obtiene estas facultades, estos valores morales de bueno o malo, sino son propiamente, como tú dices, las acciones y los frutos que determinarán, pero no en tanto la inteligencia artificial, sino en el uso del ser humano, el resultado del producto lo que determine si fue adecuado o inadecuado, o sea, cuál ha sido ese sesgo. Porque como decía Dani, en la pregunta anterior, también creo que nos está dentro de esta especie dentro de nuestra naturaleza o dentro de nuestro espíritu el imaginar escenarios distópicos, ¿no? El imaginar escenarios apocalípticos, ¿no? Y que más aparte la industria cultural también nos ayuda mucho. ¿Cuál tú consideras, José Manuel, que pueda ser ese en imaginario o en tanto algo que sí sea posible, el posible peor escenario de un mal uso de la inteligencia artificial? A mí en lo personal, a mí me enfada mucho, de hecho con mi equipo de trabajo me enfada mucho que el equipo no busque concluir o no busque el aprendizaje dentro de sus propios términos, interiorizando como te dije, nosotros hacemos trabajo de ingeniería, tenemos que pensar y resolver muchos problemas. Y me ha tocado en mi experiencia profesional ver gente que solo espera que le digas la respuesta. Hay gente que escrutina. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? A ver, pero ¿de dónde salió? A ver, pero ¿por qué me dices eso? ¿Sí? Yo tenía un ingeniero de mi generación, de las generaciones anteriores, un mayor a mí, pero estaba a mi cargo, y yo le respetaba mucho, que nunca aceptaba mis respuestas. O sea, le decía, sí, así, se hace así. ¿Pero por qué? ¿De dónde? ¿Quién te dijo? Yo respetaba mucho esa actitud crítica que tenía. Creo que eso es lo que te forma como ser humano, el poder pensar por tus propios términos, el poder concluir por tus propios
pensamiento, ¿sí? Versus lo contrario, de aceptar todo, ¿no? De aceptar una respuesta, que lo vemos mucho, digo, a la hora de hacer una tarea y todo, ¿no? Se nota quién realmente se comprometió a hacer su ensayo, quién realmente hizo su análisis, quién realmente usó sus palabras, contra quien pues agarró y le hizo copy-paste, ¿no? A ChatGPT le dijo, hazme mi ensayo, pero que no suene a que lo hizo la inteligencia artificial. Así era nuestro productor. Entonces, nuevamente, tiene que ver con el corazón de lo que estás haciendo. Quien se pierde allí, al final del día, si mi equipo de trabajo, si un estudiante entrega o no su ensayo de la forma que haya hecho, regresando a lo que decíamos, si el pastor hizo la predicación en comunión con el Espíritu, o la sacó de ChatGPT o de algún lado, la copió, al final del día sigue siendo su crecimiento personal, su crecimiento espiritual, ¿sí? Y eso se nota, o sea, se nota cuando una persona realmente sabe, ¿no? Nuevamente, perdón por insistir, pero por sus frutos se reconoce, ¿sí? Cuando una persona entiende, cuando una persona sabe, cuando una persona comparte, interioriza, se nota una persona que solamente está retransmitiendo la información. Yo creo que ahí la pérdida, más allá de una supercomputadora que nos regule o nos gobierne o se imponga sobre nosotros, que yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, que logre eso, pero lo que sí se puede hacer es que la persona se pierda a sí mismo. Eso. Yo creo que o sea, no hay que irnos a 2084 o a 200 años en el futuro para pensar en una supercomputadora que nos domine a todos. Eso se puede ver en el día de hoy, ¿sí? Si un joven está perdido, se siente vacío, o está lleno, está pleno, es feliz, ¿no? O sea, y eso se ve aquí en el momento. ¿Qué va a hacer el mundo o qué va a hacer las redes sociales? O sea, ya es también algo que estamos viendo. Las redes sociales, la inteligencia artificial se están pues unificando, ¿no? Al final del día la inteligencia artificial es una herramienta y se puede usar en las redes sociales, se puede usar en cualquier industria. Pues lo vamos a ver allí. Yo creo que en el mundo es el principal peligro que yo veo, ¿no? O sea, un joven, un muchacho que pierda tiempo, que use mucho las redes sociales y que busque contenido que no lo llena, pues el sistema va a retroalimentar a eso que está en su corazón. Entonces, no nos vayamos tan lejos, ¿sí? O sea, la respuesta está aquí, no está en un escenario años, ¿no? apocalíptico. La Con persona robots. se pierde o la persona se guarda en el presente, en este momento. También dentro del propio texto me parece que al inicio lo menciona un poco sobre también los puntos positivos que tiene la inteligencia artificial. O sea, que a lo mejor dentro de nuestra cotidianidad e inmediatez, lo que hacemos es lo que quizá mencionamos al inicio, ¿no? O sea, buscar una tareita, un ensayito, una imagen, algo para postear, hasta ahí. Pareciera que ese es como lo que nosotros comprendemos que es la inteligencia artificial, el poder solucionarte alguna necesidad, ya sea académica, laboral, pero como de manera general considero que tenemos esa imagen de lo que es la inteligencia artificial. Hay también aplicaciones dentro de la inteligencia artificial al ámbito de la medicina, al propio ámbito, obviamente, como dentro de tu área, ¿no? Dentro de la medicina, dentro de la ingeniería, dentro del marketing, recursos humanos. ¿Tendrás algunos ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial que a lo mejor dentro de los mortales que somos, que nada más estamos aquí sin tener el conocimiento en sistemas? Yo tengo un ejemplo que a mí me marcó mucho hace unos años. Ajá. Una empresa en África. Bajos recursos, ¿no? No recursos disponibles. Y cómo detectar un cáncer de pulmón, cómo detectar un problema cardíaco, cuando el doctor solamente dispone de su estetoscopio como herramienta. Y el ejemplo que hacía la empresa que ayudó es: el estetoscopio es una herramienta que lleva muchos años, ¿no? Décadas, y que realmente no ha evolucionado en el tiempo. Entonces, esta empresa diseñó un device que es lo mismo que hace el estetoscopio, empoderado por los algoritmos de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, para poder ayudarle a un doctor en comunidades de bajos recursos en diagnosticar con mucha más precisión un cáncer de pulmón, un problema cardíaco, porque a lo mejor es algo que con los oídos
del doctor no va a Difícilmente. poder captar todos los patrones, todo el conocimiento de haber estudiado diferentes secuencias, ¿no? Señales, como lo decía, una señal de audio, una señal de estetoscopio, al final es una señal que se puede modelar digitalmente y aprender. Es un ejemplo que a mí cuando lo vi me gustó mucho, ¿sí? Me conmovió mucho ver que se puede ayudar a las personas usando la tecnología, ¿sí? Es un ejemplo que yo traigo muy fresco, ya tiene unos años, pero son, sobre todo en la industria, yo creo que de medicina, hay un gran potencial de poder ayudar, detección de cáncer, ¿sí? Detección de enfermedades con base a esos patrones, ¿sí? O sea, ese es el secreto, ¿sí? De poder ver todas las variables que tiene un paciente o una situación, y que la inteligencia artificial puede reconocer esos patrones con mucha más precisión o con mucha más eficiencia que hacer un diagnóstico tradicional. Claro. Sí. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿sí? de cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tengo yo? Estoy tratando de hacer memoria bueno, en nuestro trabajo, pues también a lo mejor es un ejemplo un poquito más, no tan inspirador, pero más práctico. Yo me dedico a la industria de la telefonía celular, ¿sí? Las telecomunicaciones. El poder tener una red celular así a nivel nacional, aquí como en México, en los países, que funcione bien, que te puedas conectar, que tengas señal, que tengas velocidad, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, de poder tomar decisiones, cambia mucho, pues se construyen nuevos edificios, hay movimiento en la ciudad, por ejemplo a la hora de los conciertos, ¿cómo puedes captar todo ese tráfico? Entonces, las tecnologías que están surgiendo de unos años para acá están pensadas en que el propio sistema tome esas decisiones sin tener que intervenir, digamos que un equipo de ingenieros tenga que hacerlo manualmente. Y eso trae un beneficio pues para, en este caso, los suscriptores de una compañía celular, que van a tener un mejor servicio, va a haber menos quejas, es más económicamente es más sencillo poder ajustar la red en esos escenarios. Pero implica un reto para las personas que han hecho su trabajo, digamos, de forma tradicional, el poder aceptar este tipo de tecnología como parte de su trabajo. También ese es uno de los retos que a mí me inspira, ¿no? Claro. A no tenerle miedo a esta tecnología, sino también usarla como cualquier otra herramienta. Te contaba, ¿no?, que yo tengo uno de mis ingenieros muy brillante, Sí. y que supo aprovechar estas tecnologías muy pronto. Me dijo, Guren, ahora yo soy 10 veces más ingeniero de lo que era antes, ¿no? Hasta me da pena porque acabo más rápido mi trabajo. Le dije, pero no te sientas mal por eso. A ver, del tiempo que te sobra, como yo te enseñé, piensa qué más puedes hacer por ayudar a los demás. No te vayas ahí a dormir y a hacer el paquetón. O sea, ya que tú te hiciste 10 veces más poderoso, más eficiente, ¿qué más puedes hacer? ¿Sí? ¿En qué más puedes servir al equipo? Claro. Oye, José Manuel, y ya para concluir con esta pregunta, el tema de también el medio ambiente y la inteligencia artificial. De repente se empezó a volver popular el tema sobre la cantidad de agua que ocupan estos grandes ordenadores. Sí, ¿Qué tal, exacto, qué tan desierto hay en esta parte? Bueno, como comentaba, el hecho de que ChatGPT te responda en segundos es porque detrás de esa infraestructura hay una monstruosidad de poder de cómputo detrás de todo eso, y se llaman data centers, o sea, se llama así el nombre correcto, ¿no?, de donde están alojados esas computadoras. Al final del día no es que ChatGPT o las inteligencias artificiales tomen agua o que consuman agua. Al final del día es el consumo energético que demanda el tener funcionando estos equipos. En la infraestructura tecnológica, el equipamiento tiende a ser cada vez menos costoso y más energy efficient, es el término, ¿no? O sea, nuestros productos, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, hay una misión, una estrategia de que, bueno, si este año consume 40 kilowatts hora el equipo, en 3 años debe consumir 20 kilowatts hora, etcétera. Entonces, normalmente este tipo de tecnología al inicio
todavía estamos viendo, digamos, el inicio. O bueno, si nos vamos un poquito más a los años 50, años 60, pues una computadora, ¿no? Una ENIAC de ese tiempo, de los años 40 eran refrigeradores, ¿no? Todo este espacio en donde todo estamos. este espacio, ¿no? Y no hacía lo que hace un smartphone moderno, ¿no? Entonces, esa preocupación va de la mano con esa parte, ¿no? O sea, la preocupación ambiental es algo que no se debe dejar de un lado, pero también quisiera darle ese contexto, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Pues porque son tecnologías recién nuevas, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Hace unos años una ponencia, había una directora de Amazon y nos decía que Amazon está diseñando chips, CPUs, procesadores, microprocesadores, ya diseñados específicamente para los algoritmos de inteligencia artificial, y eso hace que su consumo energético sea más eficiente. Entonces, yo diría, no, sí es una realidad el consumo energético, pero tampoco es que se vaya a acabar el planeta el uso de la inteligencia artificial. Qué bueno que nos dices eso, José Manuel, para considerarlo, porque pues en un momento se volvió algo en boga, y como siempre, pues la información que de repente aparece en redes pues tampoco es del todo fiable, y entonces pues qué mejor preguntarte. Para concluir, por este tiempo que nos dice nuestro productor de un minutito, ¿qué quisieras ya al finalizar, José Manuel? Pues yo invito al público a informarse. Hay muchos cursos de inteligencia artificial en línea, ¿sí? Por ejemplo, la Academia de Google, hay una academia de inteligencia artificial, los básicos, ¿sí? Entonces, nuevamente, hay que escrutinar el conocimiento, no hay que aceptarlo, como les decía. Para entender mejor cómo funciona, es bueno no solamente aceptarlo, no solamente consumirlo, sino también tener un poquito de esa curiosidad de cómo funciona, qué es lo que hace. Entonces, invito al público pues a entender un poquito más, a profundizar más de esta tecnología, que al final del día es una buena herramienta, pero sigue siendo una herramienta, y pues, como dije, ¿no? O sea, evocando nuevamente los resultados, los frutos que pueda dar el uso de esta tecnología, al final del día deben ser medidos, deben ser revisados por uno mismo, ¿no? Desde el propio corazón de la persona. Claro. ¿Algunas redes sociales donde te puedan encontrar, seguirte preguntando más, o alguna asesoría, José Manuel? ¿Tienes pueden algunas? Buscarme en Instagram. Mi Instagram es EGV, REN, así en Instagram, así me encuentran. Pues es el que uso realmente, ¿no? O sea, realmente no soy muy activo en redes sociales, pero me pueden encontrar por ese medio. en Instagram. Vale, pues muchas gracias, José Manuel. Gracias a ustedes. Gracias a Dani, que anda por ahí atrás, a Fer también, que anda aquí, a Bere, que también está por hasta allá atrás. Es que estamos como en un estadio de fútbol, no sé si son gradas aquí en nuestro estudio, ¿no? Gracias a todos los que el día de hoy tuvieron la oportunidad de escucharnos. Síganos en redes sociales, en Podcast Crece. Ahí también trataremos de estar activos con todos estos temas contemporáneos, y esperen el siguiente episodio, que también aludirá a un tema actual, para que podamos pensar el mundo de una manera distinta y crecer espiritualmente, ¿vale? Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.